Listo, Lili. Ok, bueno, pues buenas tardes a todas y todos quienes nos están acompañando esta tarde de charla como parte de las actividades que se están realizando en Agrícola Pantitlán y sobre todo hemos tenido el privilegio de tener acercamientos con actores claves, sobre todo pensando en que necesitamos como sociedad organizada, eh, revisar constantemente, seguir analizando, seguir construyendo, seguir dialogando sobre cómo tenemos que construir una sociedad más incluyente debido a que pues se ha visto que necesitamos mucho trabajo por hacer. Y en esta ocasión contamos con la presencia de dos personas expertas y que han trabajado en el tema de los derechos humanos de las personas indígenas con discapacidad, pero quisimos encuadrarlo particularmente en los contextos pre-COVID. Esto significa el contexto de vivencia previo a la pandemia y actualmente en contexto de pandemia. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo es vivir en una sociedad que está en este proceso de construcción y de diálogo? Y también cómo es vivir como persona indígena con discapacidad en diferentes contextos. Entonces, el objetivo justamente de esta charla, de este espacio es fortalecer los debates y análisis en torno a la situación actual de las personas indígenas con discapacidad, pero particularmente con especial énfasis en los retos que la sociedad debe de afrontar para la construcción de una sociedad más incluyente, sensible y consciente de la aplicabilidad y respeto de los derechos de las personas en un país pluricultural. Esto último de la pluriculturalidad sale justamente a colación pues de que nuestro país es reconocido constitucionalmente como un país pluricultural y por tanto multilingüe. Entonces, ese es el contexto de nuestro país. Nuestro país no es uniforme, es pluricultural, plurilingüe, es como todo este arcoíris y esta corriente de arcoíris, ¿no? De diálogo constante dentro de esta diversidad cultural. Y en ese sentido es que vamos a tener la participación de Juventino, que nos estará acompañando. Juventino es originario de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Él es licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente cursa su maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Nos dice que en el 2006 participa en la fundación de Punto 6 AC y actualmente es presidente de dicha organización. También es cofundador y colaborador del programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Es responsable de la fundación del proyecto Centro de Formación Integral, CEFIA, en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, un proyecto comunitario que tiene entre sus objetivos contribuir a la inclusión educativa, laboral, cultural y social de las personas indígenas con discapacidad. En el 2014 es invitado por la Coalición Mexicana, por la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX, a participar como observador en la evaluación del Estado mexicano en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a cargo del Comité de Discapacidad de la ONU en Ginebra, Suiza. Y en el 2017 participa en el Foro Internacional de Indígenas con Discapacidad, el cual tuvo lugar en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Muchas gracias, Juventino, por aceptar esta invitación. Hemos tenido el privilegio de coincidir en algunos espacios, en algunos lugares, y justamente en el debate del tema sobre los derechos humanos. También Rode Soraya Procopio López nos va a acompañar. Ella tiene un problema del acceso tecnológico ahorita, la señal en la comunidad está muy mal, entonces se comunicará vía telefónico y bueno, ella es de la comunidad de Santiago Atitlán Mije,
tiene 25 años y es una mujer indígena con discapacidad, debilidad visual. Estudió la licenciatura en Comunicación Comunitaria en la Universidad Comunal Intercultural del Zempoaltépetl, UNICEM. Actualmente colabora con la radio comunitaria Jambú, haciendo programas en vivo, así como la edición y grabación de cápsulas, series radiofónicas, y colabora en la parte de asistencia técnica para programas en vivo, así como hacer trabajos en campo para grabar audios enfocados a la gastronomía de cada pueblo. Ella ha tenido la oportunidad de dar clases a niños de preescolar durante un año y para ella no ha sido fácil porque ha vivido momentos de frustración porque eso también le ha implicado aceptar su condición de discapacidad para ser una mejor persona. Esto que estoy leyendo es lo que nos comparte Sode, que le decimos así de cariño. Y bueno, les agradezco la invitación, tanto Juve como Sode, el acompañarnos hoy. Y bueno, vamos a iniciar con una serie de preguntas y nos gustaría mucho, empezaremos contigo, Juve, unas preguntas que hemos planteado que nos pueden llevar justamente la reflexión a este ejercicio de escucha, de diálogo sobre todo, pero yo creo que sobre todo al escuchar, necesitamos regresar a escucharnos, de cómo estamos viviendo. Y en ese sentido es que la primera pregunta que nos gustaría, porque más allá de que si eres Juventino el experto, nos gustaría saber quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas actualmente. Adelante, joven. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad, Lili? Sí, sí te escuchamos. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar agradecerle a Pilar Espantitlán por la invitación de poder estar participando aquí con ustedes. Bueno, pues sí, yo creo que principalmente tenemos que regresar a las raíces, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Pues bueno, Juventino es una persona indígena yuk con discapacidad visual que tuvo que emigrar de Tlahuitoltepec, allá en la Sierra Mije, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Tuve que salir a edad temprana, más o menos, calculo que a los 5 años, 4 años y medio de la comunidad, pues debido a la discapacidad visual, porque bueno, como tú lo sabes, Lilis, y bueno, los compañeros que también seguramente quienes sean de comunidad indígena, Sobra misma nos platicará, pues en nuestras comunidades no hay las oportunidades para desarrollarse, pero en un primer momento no existen los servicios médicos especializados pues para poder detectar, hacer un diagnóstico temprano de qué es lo que puede tener un recién nacido, ¿no? Entonces, en mi caso se detecta más o menos hasta los 2 años y medio, cuando empiezo a gatear, se dan cuenta que yo tengo la discapacidad visual. Y entonces una familiar, una tía es la que me trae a la Ciudad de México a esa edad que comentaba, entre 4 y medio, 5 años más o menos, a la Ciudad de México. Y en ese camino, bueno, pues pierdo mi lengua, pierdo parte de mi identidad, que es algo muy importante para nosotros como mijes. Y bueno, a raíz de eso, pues me toca estudiar en la Ciudad de México. No solo vine a lo médico, sino al final me quedo a prepararme, a formarme. Y actualmente, bueno, pues trabajo para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, plantel San Lorenzo Tezonco, en un programa muy interesante que se llama Programa Letras Habladas, donde hacemos materiales académicos en formatos accesibles de lectura para personas con discapacidad visual, más concretamente para nuestros estudiantes de la misma universidad. Y bueno, también hacemos actividades de inclusión educativa. Y recientemente, hace un año, bueno, va a ser un año en septiembre, decidí estudiar la maestría en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, por una razón, ¿no? Muy simple. Bueno, primero, pues porque pues, soy indígena, me considero pues parte del pueblo Ayuk, aun cuando yo sea migrante. Y segundo, porque pues en el 2009 regreso a trabajar con mis compañeros, mis hermanas, hermanos indígenas con discapacidad tlahui, a reflexionar, a plantear qué estaba pasando con la discapacidad en la comunidad. Y bueno, en todo este tiempo, pues he aprendido al lado de ellos muchas cosas, pero pienso que en la academia ha quedado un gran vacío, ¿no? Ha quedado ese gran pendiente de qué está sucediendo con nuestras hermanas, hermanos con discapacidad de los diferentes pueblos que conformamos de norte a sur de este país. Ahí hay un gran pendiente y bueno, pues
ahí hay una tarea que todos tenemos que trabajar quienes estamos en este tema, y yo siempre hago énfasis en que pues, los colectivos de personas con discapacidad tienen que poner en su agenda, y no solo en los colectivos de personas con discapacidad, sino también en los que no son colectivos de discapacidad y que trabajan el tema de los pueblos indígenas, de género. Es importantísimo que pongan en su agenda el tema de discapacidad. Eso es lo que actualmente realizo, ese es mi, digamos, lo que estoy desarrollando en estos tiempos. Y bueno, pues en Tlahuitoltepec, como comenté, pues está este proyecto muy interesante que es el Centro de Formación Integral AYUC, pues que lo que buscamos en el camino es que forme parte de un proyecto comunitario dentro de Tlahuitoltepec. Gracias, Juve. No sé si por ahí está Sode para que también nos pueda compartir un poco de su historia personal. No se logró conectar, perdón, ¿se conectó? Sí se conectó Sora. ¿De dónde? No, me parece, no sé si Soda anda por aquí. Déjale marco, a ver. Denme un segundo, ¿eh? Espérenme. Las tecnologías hacen. Bueno, en lo que sí. Se conecta justamente, creo que como en algún momento lo decía, la tecnología de manera es que estamos comunicándonos y él es el enlace directamente con la otra compañera. Entonces, también Juve nos está facilitando esta comunicación. Espero que nos conteste. Sora, perdón. Sora, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Bueno, no te lograste conectar, ¿verdad? Ay, se bloqueó la... Ok, te voy a poner en el altavoz. Ahorita estamos en la parte de que nos cuentes brevemente quién eres y bueno, qué haces actualmente. ¿Sale? Dame nomás, déjame ponerte en altavoz completamente y ya. A ver si ahí se... Espérame, Sora. Sora, habla, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? ¿Sí la escuchas, Lili? ¿Sí se escucha bien allá? ¿Sí me escuchas? Adelante, sí, adelante, Sora, preséntate. Sí, muy bien, buenas tardes a todos. Y bueno, pues mi nombre es Soraya Procopio López. Yo soy una mujer indígena con discapacidad de visual. Bueno, actualmente tengo 25 años y soy de la región Mije, pueblo Ayuk. Hablo también la lengua Ayuk. Y bueno, pues un poquito mencionar un poco el contexto de cómo he tenido esta vida durante pues, mis 25 años, ¿no? Pues prácticamente estuve estudiando lo que es la licenciatura en comunicación comunitaria. Para mí fue muy difícil poder salir de la comunidad, porque pues eso enfoca ya de mucha responsabilidad, ¿no? Uno siempre ha estado viviendo con su familia, siempre ha estado al cuidado de su familia, de la mamá, del papá. Entonces cuando uno sale de su casa, de su pueblo, es como que algo muy difícil para las personas con discapacidad, porque de cierta manera pues tú tienes que afrontar la vida tú solo, ¿no? Tú solo mismo tienes que ir viendo de cómo es que puedes ir ayudándote o apoyándote con la gente que puedas conocer. Entonces es una manera de cómo se presentan estos casos aquí dentro de la comunidad. Y pues ahorita, como les digo, pues estoy colaborando con una radio comunitaria aquí en Tlahuitoltepec, y también pues hay cosas que se me han hecho muy difícil, ¿no? Todo enfoque tiene que estar aislado, tiene que trabajar mucho con lo que es la computadora, ¿no? Entonces pues ahí sí se necesita de mucha vista. Han habido complicaciones, claro que sí, pero pues poquito a poco los he ido resuelto pues, con ayuda de mis compañeros, también pues ahora sí que practicando mucho también, viendo como más estas cosas de cómo mejorar y cómo poder hacer que salgan bien las cosas. Entonces es todo lo que les puedo compartir como mi experiencia. La verdad sí ha sido pues no, bastante difícil, ¿no? Como en esta situación de cómo se vive aquí la discapacidad aquí en los pueblos indígenas. La verdad sí es algo muy grave la situación que se vive aquí, porque pues hay de plano gente que nos excluye, ¿no? Y más como mujeres, como no tenemos ese acceso a hacer cosas que normalmente podríamos hacer, ¿no? Igual si tú sales a la calle, te quedan mirando feo, que por qué estás haciendo eso, que más se ve, o lo peor de todo es que la gente de aquí del pueblo siempre se van a ver con lástima, ¿no? Entonces siempre te van a decir con eso como el malito y el feo, o pobrecito de la persona.
y como que se ha visto que en estos casos pues se debería de apoyar y ayudar a la gente, ayudarnos también entre nosotros mismos, porque es lo que no ha habido. Entre nosotros mismos como que también nos estamos excluyendo, ¿no? Entre las mismas personas con discapacidad. O será porque de plano no salimos de casa y eso es un problema muy grave aquí en la región Mije, ¿no? Y no creo que simplemente sea aquí, yo creo que también en muchos casos, simplemente si tú presentas alguna discapacidad, tu familia presenta alguna discapacidad, o sea, lo recomendable o lo viable que podemos ver es que se queden encerrados en sus casas. Y es lo que más se nota, no puedes salir de tu pueblo, de tu comunidad, porque quizá porque no creen en ti o porque a veces tu autoestima también está muy bajo, entonces puedes decir que no lo vas a lograr hacer. Pero una vez que yo creo que también tú puedas salir fuera y conocer nuevas cosas, es cuando también conoces a gente que te motiven y que puedas salir adelante, ¿no? Entonces, ahorita sí estoy participando con Juve en estos talleres que hemos estado realizando y es algo muy bonito porque aprendes cosas nuevas. Entonces, si quieres estar con tus compañeros, pues la verdad es que uno se siente como en familia, ¿no? Porque entre nosotros mismos nos vamos apoyando, nos vamos contando cosas, hasta incluso nuestras propias experiencias, pero sí se ha notado mucho aquí, por ejemplo, en los pueblos, es en el caso más de las familias, podría decirse que pues algunos han salido, ¿no? Unos pocos también nos han apoyado, pero pues más por la falta de recursos económicos, ¿no? Por eso más, porque pues a veces no se tiene como que el acceso que podríamos tener acá, tanto del centro de salud, ¿no? Como también la oportunidad de tener un trabajo y de poder ser autónomos, ¿no? Tener nuestro propio dinero, empezar a tener nuestro propio trabajito, ¿no? Y de ahí decir que uno pues, sí puede salir adelante. Entonces, un poquito lo que les puedo compartir desde mi experiencia de lo que estoy viviendo aquí en el pueblo. Gracias, Sora. Gracias, Sora. Lili. Quizás A ver, sí. espérame tantito, Lili, espérame tantito que tengo que cambiar porque el audio está muy mal. A ver, por. ¿Sí? Adelante. Quizás ahí para que pueda seguir el debate, ojalá y pueda permanecer allí Sore. Y pues aprovechando también y dándole seguimiento a la charla, me gustaría en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido tus experiencias personales desde los diversos espacios? Académico, laboral, en el espacio público, me acuerdo mucho de un caso que me comentabas, ¿no? Cuando vas caminando, y los servicios públicos, como estos diferentes espacios acondicionados para atender a la sociedad. Y bueno, los espacios públicos, servicios públicos, el espacio, y antes de esta pandemia que estamos viviendo, justamente para hacer como un contraste, ¿no? Y cómo lo están viviendo en contextos de pandemia. Si me pudieras, si nos pudieras compartir. ¿Quién iría? Juventino, primero ahorita. Sí, por favor. Ok, Sora, entonces espérame, aquí te quedas Sora escuchando, ¿sale? Sí. Listo. Bueno, pues sobre todo en la parte de uno cuando tiene la discapacidad visual, pues es un tanto complicado. Todas las barreras a las que nos podemos encontrar. Yo puedo hablar como desde el aspecto, bueno, yo he vivido las dos fases, ¿no? Los dos espacios, tanto en el rural como en la ciudad, ¿no? En la ciudad, pues sobre todo es esta parte de la inaccesibilidad, ¿no? En la vida cotidiana. Primero habría que entender qué es discapacidad, ¿no? Yo hacía una consulta hace unos días en Facebook. Para nosotros, ¿qué es discapacidad, ¿no? Como personas. Si es correcto decirnos discapacitado, con capacidades diferentes, minusválidos, etcétera. Yo creo que los conceptos se han discutido históricamente. Hoy en día lo importante es reflexionar nosotros, como decía Soraya precisamente, nosotros dónde estamos parados, quiénes somos, definir qué es lo que queremos y que sobre todo insistir a la sociedad que quite las barreras físicas y actitudinales, que al final son las que discapacitan a la persona, o sea, las barreras físicas y actitudinales. Entonces, mucha gente dice, porque ya naciste con una discapacidad, ya no eres funcional.
teóricamente tiene una explicación. Claro, en un entorno, en una sociedad capitalista, donde las personas, los cuerpos normales son los que pueden funcionar en los procesos de producción capitalista, que van a generar ganancias, son las que van a rendir en los diferentes espacios, ¿no? En lo laboral, en lo educativo. Y los cuerpos que no, son anormales, bueno, pues no cabemos en esos espacios porque no somos productivos. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente somos excluidos de todos los espacios, todos los ámbitos que mencionabas, en la calle, en la vía pública, en los servicios públicos, bueno, en los servicios privados ni se diga, ¿no? En el espacio educativo, en el cultural, en todos los espacios finalmente somos excluidos totalmente. Entonces, somos personas que finalmente nuestra discapacidad, entonces sí nos convertimos en personas inhabilitadas, en personas discapacitadas. Entonces, desde mi experiencia, pues obviamente desde que sales, yo siempre les digo a los compañeros, desde que sales de la casa, bueno, pues sales de tu burbuja, si tu casa, claro, digamos un espacio cómodo, pensando que es el espacio que controlas, sales de tu burbuja, te enfrentas inmediatamente a todas las barreras inimaginables que te puedas encontrar en la vida, ¿no? Desde la gente a lo mejor que se te atraviesa, desde la gente que te empuja, desde que hay puestos ambulantes en la calle, desde coches en la banqueta, desde la persona que a lo mejor deja su puerta abierta del coche y ya te fuiste a golpear ahí porque no viste la puerta. Un sinfín de obstáculos inimaginables. Entonces, cuando yo encuentro a personas que pierden la vista recientemente, que son personas con discapacidad visual adquiridas, me dicen, es que yo no quiero salir. Yo antes decía, híjole, le falta valor. Hoy digo, bueno, pues es una persona precavida porque finalmente, si tú lograste ver, pues por supuesto que viste todos los peligros que hay. Entonces, si se te acaba la vista un día, si adquieres la discapacidad visual, pues por supuesto que no vas a querer salir a la calle ante todos esos peligros, ¿no? ¿Cómo vas a cruzar una calle sin ver? Entonces, esas son barreras que te enfrentas en la vida cotidiana. Ahora, no todo es malo, hay gente que te apoya, ¿no? Y precisamente enmarcándolo en los tiempos del COVID, yo estando en la Ciudad de México, bueno, hoy en día sabemos que se maneja la sana distancia. Entonces, para las personas con discapacidad visual, algo fundamental es que te den las indicaciones claras y dos, que las personas muchas veces te toman del brazo, se agarran de ti o tú te tomas de la persona cuando te quieren apoyar en la calle, en el metro, para cruzar una avenida o para abordar el tren o para caminar sobre el andén del metro, requieres del apoyo de las personas al final, ¿no? O sea, uno a lo mejor puede ser independiente, pero también es real que la buena voluntad de la gente se valora. Y entonces hoy en día, pues no podemos acercarnos a la gente ni ellos a nosotros. Entonces, ahí el tema es muy complejo porque en realidad no hay protocolos aún para eso, ¿no? No se han diseñado los protocolos adecuados para la sana distancia de las personas con discapacidad visual. Se ha dicho, bueno, entonces, ¿qué harían? ¿Describirnos, hablarnos? Pues sí, quizás sea eso, ¿no? Hablarnos. Yo pedir ayuda, necesito ayuda para cruzar la calle. La persona me responde, ahí crúzate derecho, ¿no? Con señal, con indicaciones claras que nos vayan indicando. Entonces, como podemos ver, nos enfrentamos a multitud de barreras en los diferentes espacios. En la parte educativa, bueno, ni se diga, ¿no? Hoy en día sabemos que cualquier persona estudiante que no tenga discapacidad se enfrenta a multitud de barreras, sobre todo por la parte de las tecnologías. En el caso de las personas con discapacidad, las tecnologías tienen que ser accesibles. Ver qué plataformas son accesibles para nosotros. Los maestros tienen que hacer un sondeo previamente para decir, a ver, qué plataforma sí es funcional para que tú puedas tomar clases conmigo. Eso va desde la educación básica hasta la educación superior. Y bueno, yo creo que ya no hablemos de si la estudiante con discapacidad visual o cualquier otra discapacidad tenga las tecnologías. Entonces, ahí hay muchos pendientes, ¿no? Y en la parte laboral, pues ya lo dije al principio, el tema es que la educación y el trabajo están creados para personas que no tienen discapacidad. Ni el sistema educativo ni las fuentes de empleo nunca han sido pensadas para personas que presenten alguna deficiencia. Nunca. Solo se hace una adaptación, una adecuación, los famosos ajustes razonables, medidas de nivelación, de acuerdo al enfoque de los derechos humanos. Pero desde su origen nada se ha construido desde las necesidades, a partir de las necesidades de cada discapacidad y yo diría algo bien importante, desde la diversidad, no desde la discapacidad propiamente. Nunca se piensa de la diversidad que conformamos la humanidad. Gracias, Uwe, y al rato regresamos lo que acabas de decir de la diversidad.
también quizás pasarnos con Soraya y que nos cuente justo sobre sus experiencias personales desde los diversos espacios en la región, en su comunidad, y cuál fue su transición de salir de una comunidad a otra comunidad, cuáles han sido sus experiencias académicas, laborales, esta parte de la movilidad. Ok, Sora, ahora, ¿ahí me escuchas? Sora, ¿me escuchas? Ok, ahora vas a contar igual cuáles son las barreras y cuál es tu experiencia de, bueno, tú qué barreras has enfrentado en la comunidad, en lo personal, en lo educativo, cultural, laboral, todo, y cómo fue tu transición, o sea, cómo fue tu paso de una comunidad a otra, ¿no? Que fue Atlana. A ver, Jorge, espérame, es que no se escucha muy bien la señal. Espérate. A ver, permítanme. A ver, ahí yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho bien, Sora. Yo te escucho bien. ¿Sí escuchaste la pregunta? Sí. Perfecto, entonces ahora nos compartes. Ya estás al aire, sale. Adelante. Claro, sí, pues ya ha sido como cuestión de, ahora sí que ya para del ámbito público, podría decirse, bueno, aquí más como en la comunidad, así como ha habido muchos de estos obstáculos, ¿no? De tal manera salirse de la comunidad, por ejemplo, ahora sí que pues, siempre se tienen como estos tropiezos, ¿no? Quieres salir y caminar o igual va a andar por las calles, pero uno nunca puede estar ahí andando solo porque pues nunca falta el que te va a empujar o el que te va a decir de cosas o te va a ofender. Entonces yo creo que siempre se tienen esas personas, siempre se presentan estos problemas, ¿no? De cierta manera que quisieras tú salir y andar ahí por la calle, pero realmente pues no se puede. Aunque de cierta manera encuentras gente que sí amablemente te puede ayudar, pero ya en estos tiempos, pues no. Ya, por ejemplo, si yo a veces he querido salir y se me ha complicado, la verdad, ir mucho a la ciudad, ¿no? De esta manera de que, por ejemplo, ahorita más ya en estos tiempos de que pues ya todo es digitalizado, ¿no? Yo apenas con mi celular y con el sol, y entonces ahí viendo yo muy de cerca, nunca puedes ver el que te empuje o venga un carro, ¿no? Y puedas tener un accidente. Yo creo que esto es algo muy grave que todavía se sigue viviendo, se sigue presentando, tanto aquí como en los pueblos, así mismo como ir a las ciudades. A mí me ha tocado salir, he ido a otras comunidades y la verdad es que sí, a veces diría Juventino, ¿no? Te dicen, es que está a tal calle, tú puedes tomar este autobús, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tú no tienes esa posibilidad, ¿no? Yo por lo menos todavía pues sí lo hago, pero pues sí se me complica bastante. Hay camiones estos urbanos que luego están en las ciudades y que tienen las letras muy pequeñas, pues yo uno ahí esperando mientras tu urbano ya pasó para donde tú te querías dirigir, ¿no? Entonces, como que a veces viene como esta desesperación. A mí sí me ha tocado, y la verdad es que sí, me he desesperado varias veces. Cuando estoy saliendo y ya no encuentro mi carro, pues ya pasó. Entonces le pregunto a la señora, al señor que está cerca de mí, disculpe, ¿me puede decir un camión que vaya para tal lugar? Pues la gente a veces sí te contesta, de cierta manera que sí te contesta bien, pero la verdad hay veces que gente que te encuentras y que te dice, no, pues ahorita viene, ahorita lo ve, yo creo que al rato viene. Pues realmente creo que a veces mucha gente igual, bueno, en este caso como débiles visuales, mucha gente no se da cuenta o no nota la discapacidad que uno tiene, ¿no? A lo mejor piensa que no tenemos, es algo bueno también. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, ¿no? Que la gente, que eso es lo que se necesita, que la gente no se trate como si fueras una persona con discapacidad, que te trate como si fueras normal. Y la verdad a mí sí me ha tocado esto, como que mis compañeros siempre me han tratado muy bien, ¿no? Entonces, nadie que me diga tú por qué eres así o porque no me quiero llevar contigo porque pues, tienes discapacidad, no, al contrario, yo creo que siempre he tenido buenas amistades en este caso, algunos me hayan ayudado, pues otros la verdad, pues no les importa mucho porque piensan que pues no tengo nada, ¿no? Que yo puedo hacer mi vida como quiera, pero la verdad sí hay casos que se me han presentado, entonces me dificulta toda esta, ¿no? De salir y ir a
ir a la ciudad o hasta los mismos pueblos, ¿no? Yo he estado aquí y bueno, hay gente que conoces y de repente te habla, ¿no? Y tú dices, pues, ¿quién es? Porque ni siquiera ves quién es esa persona, no distingues ver desde donde estás tú. Y bueno, para no hacerle el juego, pues lo tienes que saludar así nada más, ¿no? Para que, por lo menos, y a veces te dicen que ¿por qué no me saludaste? Pues, disculpe mi amigo, porque yo no sabía que eras tú, entonces tienes que estarle diciendo, pues, no como eres, ¿no? Realmente lo que sientes o por qué no lo saludaste o no es porque realmente a veces la gente piensa que yo soy así, no, es que porque tú ya no quieres hablarme, como ya trabajas, entonces por eso ya no me saludas, y la verdad sí me ha tocado en esta situación, ¿no? De que me digan esas cosas, pero yo digo, no vayas a pensar eso porque realmente, discúlpame, pero yo no te vi, si eras tú, sí te saludé, pero pues realmente no sabía yo quién eras. La próxima vez acércate, amigo, y con mucho gusto platicamos. Entonces yo creo que hay gente que sí te puede entender y te puede ayudar. Bueno, en estos casos ya como más laboral, aquí en el trabajo, pues sí me han ayudado bastante, claro que sí, igual me tratan normalmente, yo tengo que salir o ir a grabar, como decía, ¿no? Entonces tengo que hacer grabaciones, ediciones, pues aunque yo esté muy pegada con la computadora, ahí sigo trabajando, ¿no? Y es como esta parte de aquí, como más en la región, dije, no podemos acceder tanto a estas tecnologías que ya están saliendo ahorita, que ya están en la ciudad. Entonces, para las personas, imagínense, que no hayan estudiado, entonces sí les cuesta trabajo y que estén presentes en alguna discapacidad, utilizar estas tecnologías que están saliendo ya de moda y que aparte fuera de la computadora, del celular, y además por los recursos económicos con el cual no se cuenta, entonces creo que es igual por esa parte, una gran desventaja, ¿no? Pero bueno, de cierta manera, pues yo sigo aquí trabajando bien, produzco mis grabaciones, entonces trato de ir a campo, se me complica, claro, porque a veces tenemos que caminar, y entonces hay caminos aquí en la comunidad, por ejemplo, le decimos nosotros veredas, a esos caminitos que son pequeñitos, entonces tenemos que caminar, pues ahí voy caminando, ¿no? Con esa incertidumbre, ¿no? Con el miedo ahí más que nada, que si te caes, te tropiezas, o qué van a decir de ti, si se van a reír, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he pensado eso, entonces a veces como que el mismo miedo me dice, mejor no voy, pero a veces digo, entonces, ¿cuándo lo voy a enfrentar si ni siquiera voy? Es que es justamente lo que decías tú, Juve, el que la persona que ve teme, ¿no? A caerse, teme a no hacer las cosas, ya de plano, yo digo que yo conozco así compañeros igual que no ven, pues dicen, pues se arriesga, ¿no? Pero yo voy con ese miedo, ¿no? Entonces no voy a poder, es que está muy por el camino, porque pues yo todavía sí lo logro distinguir, ¿ves? Pero yo creo que en esta parte sí tengo que salir porque eso depende también de los trabajos que también realizamos aquí dentro de la radio, cuando hacemos producciones y más. Ahorita pues ya todo se tiene que ver, ya la programación, todo esa computadora. Entonces yo trato la verdad sí me esfuerzo muchísimo por estar haciendo estos trabajos y que voy batallando, no tengo que estar practicando, realmente ver tutoriales y de plano pues no aprendo, a veces yo digo, tengo que ingeniármelas, claro, de que voy a poder. Ahí está, eso sí, la desesperación siempre ahí va conmigo. Yo no soy muy tolerante, ni soy paciente, entonces como que me desespero muy rápido, pero pues a veces como que digo, pues ahí vamos despacio. Y referente a lo del, de lo de que mencionaba hace rato, Luis, lo del COVID, cómo se ha visto aquí, pues prácticamente yo diría que cambia mucho, ¿no? Porque, bueno, por decir en mi pueblo, pues la gente, decirlo de esta manera, no cree en esto del COVID-19 y mucho menos la autoridad ha hecho algo para que pueda haber unas medidas de la sana distancia, como se dice, y eso no ha habido. Realmente aquí en los pueblos indígenas no ha habido como información de cómo tratar a las personas con discapacidad en estos tiempos de cuarentena, de pandemia realmente. Entonces, siempre lo he visto aquí, aquí en los pueblos, nos seguimos agarrando de la mano. Pues es que como lo necesitamos, se necesita también nosotros, ya nos acostumbramos que cuando vamos con alguien que usted no puede ver, agárrate de mi mano, ¿no? Agárrate de mi hombro y vamos, pues, ¿quién nos va a decir que eso no se está haciendo, no? Entonces, queremos que también como que en estas comunidades de pueblos, Miguel, y
en otras comunidades también, pues que haya más como esta información, ¿no? Como medidas, ¿no? ¿Qué medidas vamos a tomar si encontramos a una persona con discapacidad? Hasta yo, ¿qué medidas puedo tener, no? Entonces, como que sí ver esta cuestión, aquí en la comunidad o en los pueblos, pues sí, la verdad, no, hay falta de información, ¿no? Sobre en este aspecto de la pandemia, del COVID-19 que se está viviendo referente a las personas con discapacidad. Entonces, creo que sería todo. Bueno, Gracias, Sora. muchas gracias, Sora, por tus palabras. Justamente, yo creo que no es privativo de la sociedad indígena, sino también, como lo decía Juve, aquí en estos espacios urbanos, pues también falta mucho que trabajar, ¿no? Una de las cosas que a mí que sería muy necesario puntualizar es lo que decías hace rato, Juve, sobre esta parte de la diversidad, ¿no? Que de pronto estas construcciones, estos desarrollos de programa, de espacios, de todo tipo de espacios en las que cualquier persona pudiera acceder, no se está pensando desde la diversidad humana, ¿no? Sino que desde una uniformidad. Y en ese sentido, es que a mí me trae a pensar, por ejemplo, cómo a veces se entrecruza esta percepción de la discapacidad y con las lenguas indígenas. Creo que ha habido muchas experiencias y se ha documentado cómo en algún momento, cuando las escuelas llegan a las comunidades desde el español y cuando enseñas desde el español en una comunidad que habla una lengua diferente, cómo de pronto en algún momento se interpretó que los niños que no entendían las instrucciones escolares o las instrucciones que se daban en las escuelas, se les catalogaba como tontos o como niños con una discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces eso tiene que ver mucho en que todas las cosas que se construyen en sociedad se construyen de una sola perspectiva y justamente porque no estamos acostumbrados a vernos desde la diversidad, ¿no? Desde estos cuerpos diferentes, no es como de pronto nos ponen como este cuerpo incompleto, pero en realidad podría ser y somos cuerpos diferentes, ¿no? O diversos. Y también, y ahí es donde podemos encontrar como estas múltiples variables también presentes en la parte cultural, la diversidad cultural, por supuesto, y que si bien se han hecho como estos intentos de sensibilización, pero lo que nos estamos dando cuenta, que en realidad lo que decías muy acertadamente, que la discapacidad se construye, ¿no? Se construye, no es una naturaleza, y quien hace digamos, quien le resta estas posibilidades a un cuerpo es la misma sociedad, ¿no? La capacidad de desarrollarse, la capacidad de entrar en otros espacios, la capacidad de acceder a un empleo, pues es la misma sociedad, ¿no? No es que en realidad vengamos con estos limitantes, sino que se construye en tanto que es un producto, digamos, de las relaciones humanas. Y también en este sentido, una vez que usted decía, platican cómo ha sido su experiencia en la vida cotidiana, en los limitantes y demás. A mí me gustaría preguntarte, y también en ese mismo sentido a Sore, por ejemplo, ¿cuál debería de ser el papel de los espacios públicos para la generación de una sociedad más inclusiva? Y estoy pensando en espacios públicos, sobre todos aquellos espacios que tienen un financiamiento público, estos centros educativos, centros culturales, que están justamente para atender a la población. Y cómo debería de abordarse el problema de la discriminación por discapacidad para desmontar prácticas lascivas y violatorias de los derechos humanos. Comienzo contigo, Juve. Perfecto, Lili, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que los diferentes espacios públicos deben de ser, bueno, como decía en primer momento, están pensados siempre para las personas que no presentan ninguna deficiencia. Todos los espacios, ¿no? Yo no he encontrado un espacio donde construyan desde el principio, digan, vamos a pensar en la diversidad. Yo hasta ahora no lo he encontrado. A lo mejor existe, y en México al menos, en el mundo a lo mejor sí, eso puede existir. Y estos espacios educativos que han sido construidos para atender a personas que no tienen discapacidad y de pronto les llegan diversos grupos sociales a estos espacios, llámese escuela,
llámese estos proyectos que ahora han construido los gobiernos actuales, deben de pensar en primer lugar en la diversidad. Eso es creo que es lo primero para que se respeten los derechos humanos como están planteados, ¿no? Porque revisar los derechos humanos, dices, wow, está maravilloso, ¿no? La misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿lo lees? Claro, es el ideal, ¿no? Espacios sin barreras, totalmente accesibles, de trabajo, de educación, de salud, culturales, es el ideal. Que no haya discriminación por parte de las personas de esos espacios, eso es lo ideal también, ¿no? Y yo siempre sostengo un tema importante. No es que la persona con discapacidad te tenga que caer bien o mal, simplemente reconocer que es parte de esa diversidad y que sobre todo los espacios donde se está prestando un servicio, lo primero es que todo el personal, sin excepción, sea horizontal o vertical, como esté organizado el sistema de la institución, debe de recibir una capacitación en el trato correcto de personas con discapacidad. Ojo, trato, convivencia. No es tener lástima, no es dar un trato especial, no. Es un trato igualitario, que lo decía Sora hace un momento. No queremos que nos traten como sujetos, como personas que somos deficientes, que somos diferentes a los demás. Somos personas ante todo. En el debate cómo nos deben de llamar, si discapacitado, con capacidades diferentes o con discapacidad, que hoy en día el correcto es personas con discapacidad. Es el que se debe emplear actualmente. Pero más allá de todo esto es cómo tienen que dirigirse a nosotros y que somos ante todo personas. Antes de yo ser ciego, soy juventino, soy una persona que tiene emociones y sentimientos, que tiene defectos y seguramente virtudes, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber el personal de las instituciones. Cuando uno llega a una institución y que la gente te ignora, le da miedo acercarse a ti porque no sabe cómo tratarte, decía Sora, en el caso de los compañeros débiles visuales, que son discapacidades invisibles, que no se miran, o los sordos, que no se miran tampoco, ¿no? Tú puedes ver pasar un sordo por la calle y tú le gritas y no te hace caso. Dices, ay, pues qué grosero, qué grosera, ¿no? O el débil visual, que no te contesta, pues sí, no te contesta porque no te reconoció como si Sora, ¿no? Su visión no es perfecta, pero al no traer bastón, al no traer alguna ayuda visible, bueno, pues dicen, es una persona normal, etiqueta. Desafortunadamente vivimos en una sociedad llena de etiquetas y es donde yo diría también que los nuevos servicios, programas que está planteando el actual gobierno, tanto federal como local, es empezar a quitar las etiquetas. Yo sé que las etiquetas las tenemos que emplear con fines de políticas públicas, pero creo que no son nada buenas las etiquetas. Pero pensemos en las necesidades de todos los grupos sociales. Esa es, yo creo que la parte más importante, yo le digo a los que organizan proyectos, piensa ¿en qué necesidades tendrías tú si no vieras, si no oyeras, si no pudieras caminar, si no tuvieras brazos, si tuvieras una discapacidad intelectual, o sea, que tus procesos cognitivos no funcionaran dentro de los parámetros que se han denominado como normales, o tuvieras una discapacidad psicosocial, o sea, una esquizofrenia, un problema de límite de la personalidad? O sea, la discapacidad psicosocial es grande, es enorme, son muchos trastornos psiquiátricos, pero pensemos, ¿qué necesitaría toda esa gente? ¿Qué necesitaría si tú tuvieras eso? Entonces, a partir de ahí, planear y generar conciencia para que nos miren iguales. En todos los espacios, yo diría que esto sucede lo mismo en nuestras comunidades indígenas, es lo mismo, pero repito, siempre se piensa en se piensa en la normalidad, no en las personas que presentamos una deficiencia. En la parte de la accesibilidad física, bueno, pues igual si se pensara desde su origen construir estos espacios accesibles, no tendríamos la necesidad de estar haciendo ajustes, adecuaciones, de que vamos a poner una rampa, de que vamos a poner un letrero braille, de que ahora vamos a poner los focos para las alarmas visuales o focos, que en realidad son focos luminosos, son señales luminosas para los compañeros sordos en los espacios más importantes. Si se pensara de su origen, todo eso, bueno, ahorramos recursos, no nos desgastamos estar pensando cómo vamos a resolver la necesidad de nuestros compañeros con discapacidad. Ahora, hay que pensar en la interseccionalidad, porque a veces se piensa, vamos a hacer un proyecto para los ciegos. Bueno, ¿y por qué no pensar en toda la diversidad desde su inicio y pensar que cada taller, cada actividad que vamos a hacer, nos puede llegar una persona sorda, nos puede llegar una persona ciega, nos puede llegar una persona indígena, nos puede llegar una persona de escasos recursos, un niño, niña, una persona de la tercera edad, etcétera? Es como yo creo que tenemos que empezar a cambiar
el pensamiento. Traemos arraigado, como si fuera un chip que nos meten cuando nacemos, de que tenemos que discriminar al que es diferente. Hay que empezar a romper ese pensamiento. Y quizás los que nos están viendo, yo les diré eso, empecemos a romper, empecemos a cuestionarnos, empecemos a ver las cosas de una mirada crítica. No nos quedemos con lo que nos venden los medios de comunicación. Yo recuerdo mucho el tema de Teletón, ¿no? Que aparecía en los videos. ¿Qué promovía el Teletón? La lástima, porque ponía a las personas con discapacidad más severa. Y yo digo, sí está bien, yo no estoy contra el Teletón, pero sí digo, vamos a voltear la tortilla y vamos a mostrar de lo que somos capaces las personas con discapacidad, pero tampoco no para que nos idealicen, sino para que vean que somos personas igual que todos, con sueños, anhelos, deseos, fantasías y también errores, porque tenemos errores y no somos perfectos. Ningún ser humano es perfecto, y mucho menos nosotros, ¿no? Digo, creo que somos igual que cualquier persona. Yo diría que con esa parte, primero pensar en la diversidad social y que la discapacidad, yo le diría a las personas que nos están viendo, escuchando, es la discapacidad, si yo les digo siempre a los compañeros de la maestría, pongámonos a pensar que en nuestro entorno familiar, comunitario, del vecindario, de la colonia, el barrio, nuestra ciudad, siempre hemos coincidido o tenemos un miembro con alguna discapacidad, solo que no lo queremos reconocer, no queremos ver a esas personas con discapacidad, las invisibilizamos en automático. Entonces, empecemos a visibilizar primero a quienes nos rodean y que tienen una discapacidad y dignifiquemos su vida, empecemos a dignificar su vida. Esa es la primera tarea, y en los espacios públicos es lo mismo. Tenemos que empezar a visibilizar a las personas con discapacidad, a los compañeros del trabajo, los talleristas, nuestros coordinadores, directores, jefes, todo. Seguramente tenemos personas con discapacidad, y lo más grave, que hay personas con discapacidad en esos espacios que por las discapacidades invisibles no se dejan ver y aparte no se asumen. Entonces, ahí tenemos un gran reto todos y todas. Vamos con Sora. Gracias, Juve. Creo que Sora se pudo conectar finalmente. Quizás podrías, Sora, activar tu micrófono porque está apagado para que te podamos escuchar y yo te pueda plantear las preguntas. ¿Ya se pudo conectar? Sora, tu micrófono nada más, ¿ya lo activaste? ¿Ya? No puede activar su micrófono. No te escuchas, Sora, no te escuchas. No. Bueno, entonces, a ver si quieres la cámara. Deja tu cámara y sigue contestando a Juve. Nosotros tenemos aquí en la pantalla. Va. Entonces, igual la pregunta sería para ella, ¿cuál debería de ser el papel de los espacios públicos para la generación de una sociedad más inclusiva? Y cómo debería de abordarse el problema de la discriminación por discapacidad para desmontar prácticas lascivas y violatorias de los derechos humanos. Entonces, ¿sí me escuchaste, Sora? Sí. Ok. Adelante, Sora. ¿Aquí se me escucha desde aquí? Sí, desde aquí, sí, desde el teléfono. Sí, desde el teléfono te escuchas y ya. ¿Desde el teléfono o desde la...? No, desde el teléfono, desde la computadora no te escuchamos. Pues yo que el video sí se ve, entonces ahora sí que vamos a hacer duplicar. ¿Sale? Dale desde el teléfono, Sora, viene. Es que creo que mi micrófono anda mal de la... A ver, ¿sí me escuchas? Sí, desde el teléfono. Es que, sí, lo que pasa es que creo que está mal un poquito mi laptop, entonces por eso no me activa el micrófono. Ok. Pero bueno. Adelante, Sora. Ajá. ¿Me podrías repetir lo que dijiste, por favor, Lili? A ver, yo te repito la pregunta, es desde... Bueno, a ver, que te lo repita Lili. Espérame, es que tengo que cambiar los cables. Espérame, Lili, espérame. Adelante, Lili, por favor, la pregunta. ¿Cuál debería de ser el papel de los espacios públicos? Y espacios públicos nos estamos refiriendo a cualquier espacio donde puedas tú, donde podamos transitar para la generación de una sociedad más inclusiva, y cómo debería de abordarse el problema de la discriminación por discapacidad para desmontar prácticas que nos lastiman y que violan los derechos humanos. Ok, Sora, espérame. Espera, cambiarte que tengo que conectar. Listo, Sora, adelante, por favor. Espérame, Sora, espérame, te perdí. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te
A ver, Sora, ahí por favor, habla, listo, adelante. Perfecto. Pues sí, yo creo que es muy importante más que nada, primero, tener en cuenta que siendo persona con discapacidad no nos afecta en nada. Entonces, yo creo que primeramente debe de ser empezando desde la sociedad, ¿no? O desde la familia. Para las personas que tengan alguna familia que presenten discapacidad, simplemente pues yo creo que pues hay que motivarlos para que puedan seguir adelante y que también su familia o las personas, toda la sociedad vaya entendiendo también qué personas son o las que presentan discapacidad, porque para ello también necesitamos de qué manera podemos ayudarlos, ¿no? En la manera de que se tiene que ver tanto de cómo poderles darles mejor estos tratos adecuados, de no lastimarlos, de no insultarlos, y referentemente también me refiero, por ejemplo, incluso hasta en las propias familias. Hay momentos que llega la desesperación, entonces la familia no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que también debe de haber como una cierta orientación para tanto la familia de las personas que presenten discapacidad, para que pues puedan tener una convivencia normal, porque de ahí parte es de la violencia, ¿no? A veces se menciona que porque en una familia viene una hija o un hijo con discapacidad. Ha habido muchos casos y se sigue presentando tanto aquí en la comunidad como en la ciudad, que siempre se termina dejando, ¿no? Se termina rompiendo una relación de pareja, de matrimonio, cuando no saben qué hacer realmente, cuando se enfrentan en esta situación, porque de cierta manera piensan que es una enfermedad, aunque pues no viene siendo una enfermedad. Pero la gente, así se piensa, te dice que, pues, ¿cómo vamos a poder enfrentar esta situación si no sabemos o no tenemos idea de cómo darle este trato a nuestros hijos, ¿no? A nuestros primos, familiares que tengan alguna discapacidad? Por eso siempre ha habido como el rechazo, ¿no? El maltrato hacia las personas con discapacidad que siempre se ha estado viendo, porque no hay una plática o una información, podría ser más adecuada o precisa para cómo podemos decir o quitar ese estigma, ¿no? De que siempre está ahí, que hay que las personas con discapacidad son menos a las personas que son normales, ¿no? Que no presentan ninguna discapacidad, perdón. Entonces, yo creo que primeramente sería esto, de cómo podemos entender este tema, tanto en la familia, en los pueblos, en la comunidad, como también en el ámbito laboral, ¿no? En el trabajo. Entonces, de cierta manera, para que también haya como este apoyo, ¿no? Por parte de las personas, por parte de la sociedad, porque se siente luego el rechazo, ¿no? De las personas, aún así cuando te tienen lástima, más que nada. Entonces, yo creo que a veces ahí siempre se presenta, ¿no? El cuchicheo ahí entre las personitas que van pasando por el centro, mientras personas con discapacidad, algún invidente, algún sordomudo o alguien que no pueda caminar. Entonces, como que siempre está, ¿no? Esto de tenerle lástima y estarle hablando tras las espaldas de las personas, en vez de decirnos, no, voy y los apoyo, ¿no? Entonces, como que, pues uno más que nada se te queda mirando, incluso hasta te empieza a decir de cosas, insultarte, ¿no? Que porque fíjate por dónde caminas, en este caso, ¿no? Que vendría siendo para nosotros, ¿no? Que tropiezas con algo o tienes algún obstáculo y no lo ves, de casualidad por ahí lo tiras, pues siempre como que está esto, ¿no? Siempre de la violencia, siempre está esto de que, pues de que en cierta manera tú no perteneces más que nada a la sociedad donde vivimos, donde de cierta manera todos somos iguales, porque
somos iguales, siendo o tengamos o no tengamos discapacidad. Yo creo que en este mundo he dicho que siempre hay que aceptarnos tal y como somos. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo, la verdad, es algo bastante difícil y lo he vivido, ¿no? A como tú te vayas acostumbrando, como tú vayas viviendo o vayas también queriendo seguir adelante, en el caso del estudio, del trabajo, queriendo superarse, pues como que pues siempre está como tu autoestima muy bajo, ¿no? Por no querer hacer las cosas simplemente por esto, por todo lo que te dicen. Entonces yo creo que una manera viable de poder controlar o de que se pueda reducir, ¿no? Estas actitudes, de cierta manera, del rechazo, yo creo que es, no sé, entendiendo un poco del tema sobre de qué es la discapacidad, ¿no? Que no siempre tenemos que verlo como algo malo, como una enfermedad. Entonces, hay que irlo viendo o irlo también decidiendo, conociendo, platicando con estas personas también como que presentamos y que tenemos discapacidad. Yo creo que hay que ir conversando con ellos porque de ellos vamos a aprender, ¿no? Yo creo que de cierta manera nosotros mismos podemos seguir aprendiendo porque podemos enseñarle también a la sociedad de cómo nos pueden tratar, pero pues yo creo que también debe de venir esta parte de que el interés también por parte de ellos, y más ahorita pues yo creo que también debe de ver como tanto en las escuelas educativas como en el ámbito laboral también, debe de ver como estas pláticas, ¿no? De cómo orientar o cómo enseñarles a los compañeros, a los que estén enfrente, en este caso como a los maestros también, de cómo deben de tratar a los niños que tengan o que presenten alguna discapacidad, o a esos mismos niños, ¿no? Que están diciendo de que, pues, le están diciendo de cosas a sus compañeros, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que también se pueden tocar tanto en los trabajos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, también como en casa, con la familia. Entonces, sí viene siendo como más que nos platiquemos, que tengamos también la confianza, ¿no? De decir y de aceptar que si alguien tiene discapacidad, pues nunca señalarlo como el feito o el malo. Entonces, sería un poquito, no sé si te contesté tu pregunta, Lene. Sí, antes de que te vayas, no sé si me oyes, ¿verdad? Ajá. Antes de que te vayas, sí, quizás estaría muy interesante y muy importante que nos compartieras quizás una experiencia muy específica que viven las mujeres con discapacidad frente a los varones, por ejemplo, y particularmente tu caso. A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, tu experiencia particular como mujer indígena con discapacidad, ¿cuál sería tu experiencia muy diferenciada, muy propia por ser mujer frente a los compañeros como varones? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que más te marca como mujer? Claro, pues personalmente yo creo que es más como bueno, por lo menos yo sí me he dado cuenta, es más en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que hay veces que, por ejemplo, siendo mujer con discapacidad, ¿no? De cierta manera, y creo yo, la verdad, que a mí también me cuesta trabajo entender y comprender un poquito mi discapacidad. Aún estamos en proceso, pero pues ya vamos avanzando un poco, pero siento que a veces como que sienten que no puedes aportar más. ¿Por qué? Porque yo tengo discapacidad, que no puedo tener algo propio, que no puedo tener un trabajo, ¿no? Porque no lo voy a poder hacer. Y no lo he visto aquí donde estoy, aquí donde me encuentro en la radio, pero sí lo he notado con otras, en otros ámbitos, ¿no? En otros espacios, porque la gente sí me ha visto raro, ¿no? Entonces, y siendo una mujer todavía que tenga presente discapacidad, pueda ejercer un trabajo. Me costó mucho trabajo ahí cuando estuve dando clases, la verdad,
mucha gente, y fueron principalmente, en este caso dirías tú, los hombres, quienes dijeron que yo no podía trabajar, ni podía ejercer una labor de ser docente, de ser maestra, porque qué ejemplo o qué clase yo le podría dar a los niños, pues ni siquiera yo podía tener bien mi vida, ¿no? O sea que no podía yo brindarles conocimiento, no podía yo darle aprendizaje a sus niños, pues porque yo tengo discapacidad, porque la gente aquí en la comunidad me doy cuenta que para ellas, estas personas que tengan discapacidad, tengan o no tengan estudios, para ellos es lo mismo. Entonces, por más de que tú tengas una licenciatura, tengas una maestría, un doctorado, aquí no te podrían ofrecer trabajo porque vas a presentar una discapacidad. Y a lo mejor, ¿por qué? Porque ellos mismos se sienten mal, ¿no? Porque una mujer con discapacidad puede más que un hombre, ¿no? Que no terminó su estudio, porque ella, la mujer con discapacidad, en este caso yo, pude terminar una licenciatura, ¿no? Y aquellos que realmente no presenten ninguna discapacidad, entonces pues siguen estando ahí mismos, ¿no? Y a lo mejor es mucho como esta, ¿no? Está como mucho el de la envidia, el que no te quieren ver crecer simplemente. Y más, ahorita pues se ha visto más, por ejemplo, en mi caso, no percibo ni veo ahí en la comunidad que una mujer pueda hacer como algún servicio o un cargo dentro de la comunidad, no pueda ejercer. Entonces yo veo que la verdad sí la situación está difícil para que una mujer pueda hacer un servicio en un cargo comunitario para su comunidad, porque aviso, la batería se está agotando. Va a tener, a lo mejor es lo que piensa la gente, el pueblo, porque no te pueden tomar en cuenta, ¿no? A aquellas personas, pues ni siquiera a aquellas que no hayan estudiado, pues si las mujeres no pueden pasar en este espacio de tener un cargo comunitario, pues mucho menos una persona, una mujer con discapacidad. Pero pues la verdad sí cuesta muchísimo trabajo estar como que en este espacio, porque siempre estar en conflicto con un hombre, y más sobre la familia, ¿no? Que a veces, pues yo creo que los hombres prefieren tener una mujer que no tenga discapacidad, en este caso, ¿no? Nosotros las mujeres sufrimos más. ¿Por qué? Porque pues a veces sentimos que algún día no nos vamos a casar, no nos vamos a juntar, no vamos a poder tener una familia por lo mismo, porque pues está esta discapacidad, y a lo mejor el hombre necesita una mujer que trabaje, una mujer que le planche, que le lave, que le cocine, todas esas cosas, pero a lo mejor él no sabe que nosotros también podemos hacer esas mismas cosas. Quizá para él, a los hombres les cueste más trabajo entender, porque quizá les dé pena o sientan rechazo porque vayan a tener una mujer, una esposa con discapacidad. Entonces yo creo que veo yo mucho eso, siempre he tenido ese temor, más que nada, y un día casarme o no casarme, ¿no? Yo siempre he visto esta situación, ¿y qué tal? Y más, ahorita no, pues de cierta manera conoces a un muchacho y sus papás no te van a aceptar, ahí está la familia que no te va a aceptar. ¿Por qué? Pues porque vas a tener discapacidad. Obviamente que la familia del muchacho te va a decir que no, ¿para qué vas a querer? Se escucha mal, pero te dicen inútil, ¿no? Porque no vas a saber hacer nada. Tú no puedes cargar con una persona así. Es algo muy fuerte, la verdad, y en ese sentido sí lo he visto, pero pues esperemos que poco a poco se pueda quitar todo ese estigma, ¿no? Entonces podamos verlo de otra manera, ¿no? De que, pues, mujeres con discapacidad, yo pueda casarme, pueda tener una familia, el día de mañana pueda seguir creciendo laboralmente, pueda yo tener mi propia casita, tener hacer un servicio, un cargo al pueblo, ¿no? Quizá empezar desde regidora, ir así escalando poquito a poquito, pues. Por lo menos, pues, ahí está la idea, ¿no? De que queremos hacer algo, pero sí se sufre demasiado tener estos problemas dentro de que se vive aquí en la comunidad, y sí lo he visto, y son pocas veces que pues a veces como que dices, igual y como que te animas, ¿no? Pues quizá el día de mañana te encuentres a alguien, ¿no? Y hasta incluso he dicho que a veces yo siendo así una mujer indígena con discapacidad, a veces prefiero, ¿no? Y algún día
puede que yo me encuentre a alguien también de mi misma condición, ¿no? Y pueda formar una familia. Y luego, entonces digo, ¿por qué no alguien que esté bien, ¿no? Que no tenga discapacidad? Si así ha habido algunas parejas, entonces digo, ¿por qué no? Pero en el pueblo, la verdad, pues el problema de la discapacidad sí es algo muy fuerte, este tema aquí. Entonces, pues la verdad, nos tachan de eso, ¿no? De que vamos a ser unos flojos, no vamos a hacer nada. Entonces, sería todo mi comentario de él. Gracias, Sora. Creo que traes a colación muchos temas y muchos pendientes que necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos trabajar mucho y empezar con este proceso realmente de reflexión que es de la diversidad, ¿no? Las diversidades de necesidades, de cuerpos, de emociones, de proyectos, y que esta idea de descentralismo, esta idea de un tipo de cuerpo y demás, se va desdoblando, ¿no? Hacia las discapacidades o hasta este cuerpo alto, bonito, estructural, frente al cuerpo que es que no tiene los mismos cánones o esta belleza. Entonces, también esto se va desdoblando hasta llegar a los cuerpos denominados con discapacidad o cuerpos con discapacidad, ¿no? O personas con discapacidad, perdón. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo y por hacer, y en ese sentido es que para ir cerrando, a mí me gustaría saber si ustedes, si tienen entre el público presente, entre los asistentes, si tuvieran alguna pregunta que les gustaría plantearles a los ponentes ahorita, a Juventino y a Sora, por si tienen alguna pregunta. Y si no, pues ya cerraremos con con unos comentarios muy generales. No sé si haya alguien ahí en el público o de los asistentes que quieran plantear alguna pregunta, lo pueden hacer en audio, si lo quieren hacer, o lo pueden hacer en chat. Entonces, damos un minuto a alguien que quiera hacer una pregunta. ¿No? Bueno, entonces seguimos con esta pregunta y para ir cerrando, así finalmente, ¿cómo ustedes ven cuál sería como el mayor reto que estaríamos teniendo en los espacios donde específicamente están diseñados para atender a la población en general, ¿sí? Para poder llevar justamente procesos de sensibilización y procesos de espacios que están diseñados para garantizar los derechos humanos? ¿Cuáles serían los mayores retos justamente para que sea un espacio incluyente? Si quieres, iniciamos contigo, Juve, y algunas recomendaciones generales que nos quieras dar, y también después pasamos con Sora. Bueno, ¿cuáles son los retos? Yo creo que principalmente vuelvo a esta parte, el reconocimiento de la diversidad social, la diversidad humana, es el principal reto, que eso no es fácil, entiendo, combatir la discriminación, no es una tarea sencilla, porque lo traemos, pareciera ser que arraigado en los genes, pero eso yo creo que lo podemos ir cambiando. Y yo diría que pensar cuando se hagan los planes en los diferentes espacios, se haga la planeación, se desarrollen las actividades, se piense en las personas con discapacidad. Es un tema muy importante. Y se piense también en cómo podemos impactar desde esos programas, proyectos, planes, talleres, en las familias. Lo decía Sora, ¿no? La familia es una parte medular, y los que son maestros lo saben. La mayor parte de la educación está en la casa, el resto se hace en el aula, pero en la casa es donde tenemos que incidir, tenemos que ahí generar conciencia en las familias. Y yo diría que la discapacidad es un tema que ha sido olvidado, aunque se pone en la mesa en varios espacios, pero sigue siendo un tema que se sigue trabajando desde este enfoque asistencialista, y no debiera de ser. Algo bien importante es que algo que creo que las personas con discapacidad debemos de, no sé si llamarle exigir o demandar, es nuestra participación plena en esos espacios, en la planeación, en el desarrollo, en la ejecución de los diferentes proyectos. Lo decía Sora, ¿no?
hay que participar en los cargos comunitarios, en nuestras comunidades. Nomás aquí hacer paréntesis que nuestras comunidades indígenas de la región Mije, la mayor parte nos regimos por el sistema de usos y costumbres, no entran los partidos políticos. Y entonces, yo creo que hay una gran enseñanza ahí de la comunalidad, y la discapacidad debe de integrarse en la filosofía de la comunalidad de los pueblos mijes. Sobre todo, bueno, yo hablo de Tlautepec, ahí se debe tener en cuenta pues ese aspecto, ¿no? Para que podamos participar en todos los espacios de la comunidad. Y creo que desde la comunidad, desde nuestras comunidades indígenas, podemos mostrarle al mundo que no somos pueblos retrógradas, ni somos pueblos atrasados, sino podemos abordar el tema de la discapacidad desde nuestros propios enfoques, y que podemos empezar a respetar los derechos de nuestras personas, de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Y esto, pues, en todas las sociedades, ¿no? En las mismas ciudades, en las instituciones, pues tenemos que pensar en esa diversidad, en la discapacidad. Es lo que yo diría, que ahí hay un gran pendiente, hay una gran tarea, y que lo podemos empezar a hacer todas y todos, ¿no? No es algo que se pueda dejar para mañana, sino desde ahorita empezar a cambiar, pues, el paradigma de la discapacidad, la forma de ver a las personas con discapacidad en los diferentes espacios. Me parece que Sora se desconectó, no sé si anda por ahí, pero bueno. Sora. Sí, te escucho. Ah, sí, estás ahí. Aquí está Sora. ¿Te desconectaste del audio, Sora? Del video. Sí, del video se me fue el internet. Se te fue el internet. Ok, la pregunta es, te voy a poner a escuchar. A ver, Lili, te voy a poner en el... ¿Cómo cuáles serían los...? Aguántame, Lili. Es que tengo el volumen bajo. Un segundo nomás, espera. Lili, adelante. Sí, Sora, sí, finalmente como pensando en que hay espacios que se supone que están diseñados para la atención a la población, y estamos entendiendo a la población general, ¿no? Que tendría que ser incluyente, es decir, sin diferenciar si tienen discapacidad o no, porque en teoría tendrían que estar asegurando el acceso a los servicios, a los espacios, a los disfrutes y demás. ¿Cuáles crees que sería el mayor reto actualmente para que un lugar diseñado justamente para la atención a la población realmente esté garantizando el derecho de las personas con discapacidad? ¿Cuáles serían como los retos? ¿Qué es lo que tienen, qué tienen que trabajar? Sí, Sora. A ver, te voy a poner en altavoz, espérame, te voy a conectar. Adelante, Sora. Lista, Sora, adelante. Perfecto. Ya está. Pues yo creo que vienen siendo como que muchos todavía. Más que nada, yo creo que hay un primer reto que es primero, pues, aceptarnos, ¿no? Yo creo que es lo más importante, aceptarnos tal y como somos, sin miedo al rechazo. Entonces, en este caso de las comunidades, es un reto, por ejemplo, para estas personas que ahorita están en lo del apoyo, que no recuerdo cómo se me hace su nombre, para los que están trabajando ahí en lo de bienestar, ¿no? Yo creo que hay un primer reto ahí para estos quienes ahorita están dando como el apoyo que se está dando a las personas con discapacidad. Primero, que ellos mismos, ¿no? Pues concienticen de lo que se está viviendo, de lo que está pasando con las personas con discapacidad. Yo creo que es más que entender esto, desde cómo debemos de ver y cómo debemos de tratarnos, ¿no? Porque desde ahí parte todo esto, ¿no? Desde el rechazo, desde la discriminación, desde cómo nos vemos. Porque realmente yo creo que para estas personas, o para aquellos quienes están realizando este tipo de trabajos, que a lo mejor desconocen de estos temas realmente porque no lo viven o no tienen idea de realmente lo que está pasando. Entonces, para ellos es como algo normal que se está viviendo sin que lo tomen como algo importante, ¿no? Que está pasando dentro de la comunidad, dentro del pueblo. Entonces, yo creo que viene siendo como que el primer reto es asumir y yo creo que es incluir a las personas, que nos incluyan a nosotros en
en toda la sociedad, que nos incluyan tal y como somos, no sin que nos estén rechazando, sin que nos estén juzgando por cómo somos, por cómo caminamos, por cómo oímos, por cómo hablamos, por cómo vemos, por todo. Entonces yo creo que ese es el primer reto que debemos de tener dentro de las comunidades o los pueblos, más que nada, en cómo podemos aceptar a cada persona, ¿no? A cada persona con discapacidad. Y bien, y estos también los apoyos que también podemos tener, ¿no? Que también nos puedan dar una mejor atención, que nos puedan dar un mejor apoyo, porque pues ya prácticamente ahorita pues ya vienen saliendo pues algunos apoyitos con los que nos podemos ayudar, pero pues que muchas personas tampoco aún no tenemos esta oportunidad, ¿no? De poder decir que bueno, ¿no? Que nos estén ayudando, porque realmente no lo tenemos, o porque simplemente el hecho de que hay gente de que, como les decía, ¿no? Quizás no ven que realmente una persona tenga discapacidad. Bueno, pues ahí están los sordomudos, que para ellos pues es algo que no se ve, ¿no? No se puede ver a simple vista si alguien presenta discapacidad. Yo creo que esto es un tema también que también se tiene que ir platicando, ¿no? Ir platicando pues para pues que la gente pueda estar, ¿no? más enterada, pueda saber más de cómo que poder tratarnos, o cómo poder también estar ayudando a la gente con discapacidad, que nos puedan ayudar, asimismo también que se quite todo esto, ¿no? De las burlas, de la discriminación. Entonces eso es un gran reto para nosotros, más que nada para las comunidades y para los pueblos, para que puedan entender y que realmente nos acepten ante la sociedad, ¿no? Porque prácticamente pues ahí andamos haciendo como que la luchita, ¿no? Para que todos seamos todos por igual. Muy bien. Espérame, Lili, espérame para que te escuches. Ahora tengo que cambiarte. Listo, Lili. Pues, de verdad, creo que esta plática ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque nos sigue apelando a nuestras propias actitudes individuales frente a la diversidad. Y una cosa que yo creo que nos pone en debate otra vez, en realidad, cómo estamos viviendo y entendiendo la diversidad, ¿no? Porque tan fácil decir que es diverso, que es bonito que seamos diversos, pero en realidad, en términos prácticos, ¿a qué se traduce esto? Y creo que ahí tenemos un reto muy grande, porque tenemos que entender que para que se puedan cumplir los derechos humanos, pues estamos allí también involucradas como parte de la sociedad civil a que esto sea respetado y dentro de la sociedad, o al menos generar estas condiciones sociales para que cada uno de nosotros pues podamos tener un desarrollo integral, un desarrollo digno. Y entonces, pues sí nos pone a debate de que más allá de decir, bueno, sí es una persona con discapacidad y todo eso, partamos primero de la diversidad. ¿Qué es la diversidad en la sociedad? ¿Qué es la diversidad en la cultura, la diversidad de los cuerpos, la diversidad de los deseos, para entonces entender hacia dónde tenemos que caminar? Creo que es un punto muy importante que ustedes han colocado, y también nos sigue convocando a abrir estos espacios, a seguir debatiendo, a seguir dialogando. Agradezco mucho, estamos llegando a nuestro final. Agradezco mucho a Juventino y a Sora. Vamos a dar por terminada esta actividad, no sin antes decirles que en esta, que Juventino tiene un canal de YouTube justo donde nos invita a cómo ser incluyentes, a cómo ser parte de la construcción de una sociedad incluyente, tomando en cuenta justamente que somos diversos, que nuestros tránsitos son diversos, que nuestros proyectos son diversos, que nuestros deseos son diversos, nuestras culturas son diversas. Y me voy a dar el permiso de jalar, ojalá y se puedan ahí dar una vuelta a su canal para que ustedes puedan ver el material que elabora. No sé la manera de cómo poder transmitirlo aquí directamente, pero me voy a dar el permiso de mandarles este enlace al chat para que ustedes puedan ingresar en cuanto puedan, antes de salirnos,
para que puedan revisar el trabajo que hace Juve. Entonces, me permiten, aquí lo estoy copiando justamente, lo tenía aquí en la mano, para que ustedes puedan darle clic y puedan ver el trabajo que realiza Juve. Y terminamos con esto, solamente Juve en medio minuto, igual con Sora, quizás se quieran despedir y algunos comentarios generales para cerrar. Adelante. Dile, ahí me escuchan. Sí. Ah, perfecto. No, pues sobre todo agradecer y que bueno, pues la inclusión, más allá de ser el ideal alcanzar, creo que todos podemos empezar a incluir. Yo, ese canal presente de YouTube, le puse está chido ser incluyente, porque creo que la inclusión es eso, puede ser algo positivo, algo que podemos disfrutar todos y que nos puede dar placer, ¿no? Un placer emocional. Y pues bueno, ahí vean los videos, es más de como el relajo, que la gente no vea que la discapacidad es sufrimiento. Yo diría eso, que mucha gente tiene la concepción errada de que las personas con discapacidad sufrimos, y no, en realidad no sufrimos. Sufrimos a partir de que la sociedad nos pone barreras, de que nos etiqueta, nos señala, nos ignora, nos desconoce, nos invisibiliza. Pero nosotros por sí solos somos felices. O sea, y no quiere decir que tengamos que estar solos, sino más bien es que la sociedad tiene que enseñarse a ser felices con nosotros y a ser incluyentes. Sora, por favor, a ver, con Sora, voy a... Sora, si me quiere despedir en... Sora en medio minuto igual. A ver, háblame, Sora, a ver, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Espérame. Ahí está, ya lista. Soy Procopio López. Perfecto. Ok. Pues nada más que agradecer por este espacio y que, bueno, pues también tomamos conciencia, ¿no? De lo importante que es tocar estos temas también que son muy, muy delicados, porque siempre está como este espacio donde podamos compartir, pues algunas experiencias propias que tenemos tanto en la comunidad, ¿no? Como también son espacios muy distintos cuando vivimos en la ciudad. Yo creo que son experiencias muy, muy diferentes, ¿no? Por cada problema que nos vayamos enfrentando, pues más que nada, pues invitarnos, ¿no? Para que veamos esto de la discapacidad como, pues, algo normal, ¿no? Algo que todo mundo podemos tratar, que todo mundo podemos también tener, ¿no? O sea, tampoco verlo como algo muy, muy feo, muy grave, ¿no? Y ir asimilando, ¿no? Para aquellas personas también que aún pues todavía se sienten rechazados, discriminados, ¿no? Pero yo creo que la manera más adecuada, pues, es ir asumiendo su discapacidad y aún así, pues, irse levantando poquito a poquito para demostrarle a la sociedad, pues, que sí se puede, ¿no? Nada más sería eso, y gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, a las personas que nos acompañaron aquí, y les agradecemos su presencia y su permanencia en este día de charla. Les agradecemos mucho. Terminamos con esto.